El día de hoy vamos a hablar acerca de los preentrenadores y de mi peor experiencia con el uso de ellos. Spoiler, casi muero. Pero bueno, primero que nada, ¿qué es un preentreno? Un preentreno es un tipo de sustancia, de suplemento que nos va a ayudar a generar las condiciones necesarias para que nuestro cuerpo se sienta listo y preparado para poder entrenar, para llegar calientes. Generalmente los preentrenos en su forma más básica tienen cafeína y compuestos que te van a ayudar mucho al bombeo, a la vasodilatación sanguínea, para que fluyan más nutrientes, más oxígeno y que puedas tener una mejor respuesta muscular. Sin embargo, de ahí en fuera hay preentrenos que empiezan a agregarles más cosas, más químicos, que a veces suelen alterar un poco más el sistema nervioso o generar más bombeo desde otro tipo de vías. Bueno, para empezar, ese es el preentreno. Una cosa clave o curiosa del preentreno es que también ayudan a elevar la temperatura corporal, que es una de las partes del calentamiento que deberías de tener sí o sí. Entonces, al tú tomar preentreno, podrías, entre comillas, saltarte este tipo de partes de entrada en calor, porque las mismas sustancias que tienen te van a ayudar a que esto pase de forma, pues, casi involuntaria. Segundo, los preentrenos generalmente también tienen café, lo que va a hacer que si tú tienes algo de cansancio o agotamiento, sea inhibida esta sensación o estas respuestas durante un periodo de tiempo. Los preentrenos son buenos desde el punto de vista de que si algún día estás muy cansado y aún así necesitas cumplir con tus objetivos, necesitas entrenar, pues es una muy buena idea apoyarte de este tipo de suplementos. El problema cae cuando ya no podemos entrenar sin estar consumiendo preentreno. Y un problema aún más grave cae cuando, a pesar de que no tenemos ganas de entrenar, consumimos preentreno y seguimos sin ganas de entrenar. Ahí estaríamos llegando a una situación crítica del uso de preentrenos. Y ahora sí te voy a contar mi experiencia personal. La verdad es que yo en mi primer año de gym ya probé los preentrenos. Y en mi primera experiencia, pues sí los sentí bastante interesantes, bastante fuertes, cumplían lo que prometían. Sin embargo, pues ¿qué pasó? Que tenía a mi alcance, porque yo era entrenador en un gimnasio de planta, tenía a mi alcance pues este tipo de suplementos todo el tiempo, todo el día, todos los días, y podía tomar deliberadamente cuando yo quisiera. Al inicio, pues solo lo tomaba en días que sí, realmente me sentía cansado o que sabía que iba a ser un entrenamiento difícil, potente o que me iba a exigir mucho. Esos días lo utilizaba y me sentía de maravilla, pero pues su compa se pasó de lanza y empezó a consumirlo diario y diario y diario y diario y más y más y más y más cantidad. Primero empecé pues con los Psicotic, que de por sí ya es un preentreno bastante fuerte para empezar. Y la verdad, pues yo desconocía todo este mundo de preentrenos, así que cuando me lo ofrecieron, yo dije, pues a ver qué se siente. Pero pues ya luego hablaremos de los preentrenos, las sensaciones, cuáles recomiendo, cuáles no, cuáles están chidos, cuáles están fatales. Pero sigamos. Entonces yo empecé a utilizar este tipo de preentrenos de manera más recurrente y casi sin notarlo, ya estaba a diario tomando y tomando y tomando preentreno. Y llegó un punto dentro de mis entrenamientos, dentro de mi tiempo ahí durando como entrenador, que tomaba el preentreno y realmente ya no sentía esa sensación de motivación, ya no sentía esos pequeños picores que se sentían en el cuerpo cuando tú consumes preentreno. Con lo cual empecé a cometer algo fatal, empecé a combinar ahora sí bebidas energéticas con preentreno. No siendo suficiente, empecé a combinar que uno y medio, dos scoops, más una lata, dos latas de bebidas energéticas, lo cual ya me empezó a traer problemas, pero yo mientras estaba ahí no lo había notado. ¿Qué problemas experimenté? Primero, que pues obviamente ya ocupaba a diario sí o sí estar tomando preentreno. Segundo, y este es un poquito más difícil de identificar, pero luego lo identifiqué, que sentía como ciertas arritmias en el corazón, como que de repente notaba uno o dos latidos más fuertes de lo normal o más rápidos de lo normal, y se sentía porque lo sentía en mi pecho, en mi cuerpo. Y yo sentía que era algo normal, pero
ya pasando el tiempo, ya mucho tiempo después, cuando ya empecé a limitarme en el uso de estas cosas, fue que dije, oye, yo dejé de utilizar esto y esto ya no me pasa. Entonces es por el preentreno. Y tercera cosa, mis descansos. Mis descansos eran fatales. Como ya estaba abusando mucho de la cafeína y de estos, pues, estimulantes, a la hora de dormir, pues ya no dormía muy bien, ya no dormía con mucha calidad, ya no soñaba cuando dormía, por lo mismo de que yo creo que a mi cuerpo le costaba mucho entrar en fase REM, que es cuando es la fase más profunda del sueño, cuando más se reparan tejidos, cuando la síntesis proteica se lleva a cabo, por lo cual, pues indirectamente también estaba jodiendo mis resultados y, y pues mis ganancias de gimnasio solo por tomar preentreno. Y ahora sí, este es un preámbulo. La historia más fuerte viene ahora. Hace no mucho, como un año y medio o dos, yo me encontraba también trabajando como entrenador de planta en un gimnasio de cadena. Y pues tú como entrenador conoces muchísima gente todo el tiempo, gente que utiliza de todo, preentrenos, bebidas, fármacos, clenbuterol, oxandrolona, este tipo de cosas que también son más tranquilas, pero igual te estimulan demasiado. Y pues se me ocurrió la gran idea de un día combinar preentreno, bebida energética y no recuerdo si era una pastilla, un quemador tipo Black Spider o una cosa así, de esas que te alocan súper feo. Pero pues yo en mi tonta creencia dije, pues es cafeína, no creo que me pegue tanto. Bueno, pues llega el día, me pongo a calentar, me pongo a entrenar, me tomo mi scoop de preentreno, mi bebida energética, y de la nada se me acerca un compa y me dice, oye, ¿te acuerdas que la otra vez me pediste preentreno y te dije que no tenía? Pero mira, ahora sí traigo estas pastillas, chíngate una. Y en ese momento yo pensé que era una pastilla de cafeína, pero pues se veía una píldora negra. Ya después caí en cuenta de que era un Black Spider. Pues yo me lo eché como si nada. Entonces me tocaba pierna ese día, por eso iba tan preparado con tanto estimulante y iba a empezar con sentadilla libre. Empecé a calentar y empecé a sentir pues las primeras como sensaciones, los picorcitos, el calorcito rico y pues empecé a calentar. Ya le empecé a subir serie, empecé a subir peso a la serie, empecé a aproximar de que 60 kilos, 100 kilos, 130 kilos. Y ya cuando empecé mi top set con 150 kilos, empecé a sentir la muerte. Hice la primera repetición, todo bien. Y de cara a acabar ya las 5, las seis repeticiones de mi serie, empecé a sentir un cansancio, como una agitación que no salía con nada. Literal, dejé la barra en el rack, me salí y empecé a sentir esta sensación de demasiada aceleración y empecé a sentir como el aire o el oxígeno que respiraba no me satisfacía, no me llenaba. Entonces fue que me empecé a preocupar un poco. No lo sentí tan feo porque después de unos 3 minutos como que se me empezó a calmar otra vez. Bueno, como tal, sí le dije a mi compa, oye, me siento un poquito mal, pero creo que ando bien. Y ya. Y él seguía entrenando también por su lado. Empecé la segunda serie y ahí fue donde dije ya, todo paró. Hice la primera repetición, bajé con mucha intensidad, subí y sentí el corazón bien agitado y mi respiración que no me daba abasto a mi oxigenación, es decir, no me sentía que estuviera respirando, sentía más bien que me estaba ahogando cada vez más. Y fue ese en el momento en el que dejé la barra, me salí de ahí, me quité la faja y empecé a sentir toda la presión y toda la aceleración y no podía regularme, no podía calmarme, sentía mi cuerpo acelerado, caliente, como empezaba a sudar frío. Y fue entonces que se terminó mi entrenamiento, o sea, decidí dejarlo ahí porque dije, o sea, si empiezo como a esforzarme, a pedirle a mi cuerpo que responda al peso que le estoy exigiendo, se pone peor. Y en una de estas siento que mi corazón va a salir de mi pecho o simplemente no va a durar. Fue entonces que decidí dejar de entrenar, me puse mejor a caminar ahí alrededor y pues simplemente jodí totalmente mi entrenamiento ese día. Ya no pude entrenar, me sentí mal toda la tarde. Recuerdo que llegué a casa y empecé a tomar té, y a comer y a hacer cosas que me relajaran porque realmente me sentía muy mal. Y de la noche ya ni hablamos. No pude dormir esa noche. Al día siguiente tuve que jugármela en el trabajo así, desvelado, cansado,
con el bajón que te da haber utilizado tantos estimulantes. Fue un día terrible. Desde ahí aprendí a la mala a no combinar este tipo de sustancias y a no creerme más fuerte y a tomarme a la ligera mi salud.